Hola a todos, espero estén muy bien. ¿Cómo vas con el proceso de la escucha de tu ser? La mayoría de las personas hemos escuchado la expresión o la palabra paradigma. ¿De dónde viene este paradigma o qué es un paradigma? Un paradigma es una forma aprendida de ver la vida o es una forma aprendida de percibir la realidad. Esto yo en un grupo de WhatsApp que tengo les hice esa pregunta y me empezaron a enviar distintas así respuestas. Sin embargo, les dije, ustedes digan lo que ustedes piensen que es un paradigma, lo que ustedes sientan. No tanto una definición que te vayas a un diccionario o te vayas a buscar a internet. Simplemente lo que tú piensas que es un paradigma. Y me dieron varias respuestas. Todas tienen, todas son correctas. No es que esté correcto o incorrecto, pero todas tienen una parte de verdad. ¿Por qué? Porque algunas personas me dijeron, un paradigma es un misterio. Otras personas me dijeron, un paradigma es algo que es muy difícil de cambiar o que me resulta muy difícil cambiar porque los demás me lo hacen complicado o como diciendo los demás tienen la culpa de que yo actúe de esa manera, entre otras respuestas. Yo les decía, simple y sencillamente exprésenlo. ¿Por qué? Porque un paradigma, ciertamente, como les digo, es eso, la manera en que hemos aprendido a ver la vida. Un ejemplo es, cuando tú en tu familia o en tu trabajo o entre tus amistades siempre suelen actuar de determinada manera ante una situación o te dicen es que las cosas se deben de hacer así y así. ¿Por qué? Porque así se han hecho siempre y punto. Porque no se deben de cuestionar, porque es como una ley. Se ha hecho por tantos años y por tanto tiempo que tú no tienes por qué cuestionarla, tú no tienes por qué cambiarla. Y la mayoría de las veces, si no es que todas, ni siquiera sabemos cuál es el origen o de dónde venía de dónde se creó ese paradigma en mi familia. Entre mi padre, entre mis tíos, entre mis abuelos, entre mis bisabuelos. Simple y sencillamente, así se han hecho las cosas hasta hoy. Y entonces así están bien, así están correctas. Luego también escuchamos la frase, voy a romper paradigmas, y a veces ni sabemos qué significa. Pero tú dices, es que yo quiero romper los paradigmas o los patrones que ya están en mi familia. Muchas veces, y un ejemplo así sencillo que a mí me gustó mucho, una vez me compartieron, era una familia en la que era solamente la mamá y varios hijos. Como eran tantos, no alcanzaba para que todos al mismo tiempo pudieran comer queso y tomar leche al mismo tiempo. ¿Qué hizo la mamá? Les dijo, no pueden comerlo al mismo tiempo porque provoca diarrea. Leche y queso al mismo tiempo provoca diarrea, o sea, un malestar estomacal. Y entonces, como desde niños les estuvieron diciendo eso, obviamente en el momento en que uno de ellos, siempre hay alguien y un miembro o una persona que siempre se lo va a cuestionar, ¿por qué? ¿Qué pasa si lo hago? Y lo va a hacer. Lo hizo y efectivamente le dio diarrea, sintió un malestar estomacal porque se atrevió a agarrar queso y a tomar leche al mismo tiempo, porque tenía ganas y porque se le antojó. Pónganle lo que ustedes quieran. Y entonces le dijo a su mamá como por decir, pidiéndole disculpas por haber hecho eso, si ella ya les había hecho que provocaba eso en su estómago. Y la mamá le dice que ella solamente les dijo eso porque como eran tantos hermanos, no alcanzaba el queso y la leche para que cuando comieran todos, consumieran ambos productos. Simple y sencillamente era por eso. No es que realmente provocara eso. Sin embargo, es tanto, y ahí entra otro tema también, el poder que tenemos de sugestión, que si tú crees algo, una idea, algo que te dijeron tan, de manera tan fiel, de manera que tú lo sientes y lo haces una idea tuya, entonces va a suceder también. ¿Por qué? Porque conectas mente, sentimiento y emoción. Cuando tú lo conectas puedes crear algo. Entonces, de esa forma fue que esa persona se dio cuenta que la mamá
creó ese paradigma, pero era solamente algo que para ella le funcionó de esa manera, desde su criterio, desde su punto de vista, y para tratar de dar una solución al hecho de que no había queso y leche para todos los hermanos al mismo tiempo. Pero se dan cuenta, pero no sabían de dónde venía, de una carencia, no de algo que realmente, si tú sabemos que ambos productos son lácteos, no tendría por qué hacer un daño o causar un mal en el estómago. Sin embargo, así son las maneras simples y sencillas en que se crean paradigmas, pero que si tú o un miembro o una persona no se lo cuestiona jamás, entonces no va a cambiar y así va a seguir generación tras generación la idea, y a lo mejor esa idea del queso y de la leche iba a seguir en los hijos, si no lo hubieran cuestionado, en los nietos, en los bisnietos y así, imagínense, y ya después esa es una idea que se toma como una verdad absoluta, como una realidad irrefutable, nadie le puede dar la contra. Pero es eso, o sea, es simplemente cuestionar cuando a ti algo tú sientes o percibes o algo dentro de ti te dice que puede haber algo más allá, o que no es que sea mentira, sino que tuvo un origen y una raíz, que la persona que lo creó lo hizo para algo y a lo mejor no fue con mala intención, simplemente era la manera en que esa persona pensaba y que esa persona intentó dar una solución. ¿Me explico? También otro ejemplo de esto, de cómo se crea, cómo nace un paradigma. En el lado científico, unos científicos hicieron un experimento con monos, o con changos, como los llamamos aquí también. Ellos pusieron a varios changos en un cuarto, pusieron una escalera y un racimo de plátanos arriba de la escalera colgando. Ellos pusieron un ejemplo, a 5 monos, y cuando un mono subía a la escalera para intentar tomar el racimo o un plátano, lo que hacían los científicos que estaban haciendo este experimento era bañar con agua fría a todos los demás monos, pónganle a los 4 restantes que estaban abajo, los bañaba con agua helada y luego nuevamente otro mono intentaba y subía y jalaba otro plátano y volvían a rociar con agua fría a bañar a todos los monos. Entonces los monos de estar haciendo lo mismo una y otra vez al que se fuera atreviendo a cortar ese plátano, los monos como que entonces se dieron cuenta de que cada que un mono intentaba subir la escalera para tomar un plátano del racimo, entonces a ellos les iba mal porque les echaban agua fría. ¿Qué pasó después de tanto y tanto y tanto? Ellos dijeron, ¿saben qué? Cada vez, bueno, no lo dijeron porque no hablan, obviamente, pero supusieron o pensaron eso y se dieron cuenta más bien. Y cada que un mono intentaba nuevamente subir, los demás lo bajaban y lo golpeaban. ¿Por qué? Porque ya sabían que algo malo iba a pasar. Entonces empezaron los científicos, cambiaban a un mono, por ejemplo, de los 5 sacaban a uno y metían un mono nuevo. Y ese mono nuevo no sabía nada de eso. Entonces llegaba y lo primero que hacía era subir la escalera y cortar el plátano. ¿Qué hacían los otros 4 que ya sabían lo que pasaba? Se subían por él, lo jalaban y lo golpeaban. Cambiaron a otro mono y así sucesivamente fueron cambiando a uno y otro mono hasta que ya quedaban 5 monos totalmente nuevos. Eran monos que no sabían qué pasaba, simplemente eran nuevos, pero ya tenían esa idea de que si uno intentaba subir a cortar el plátano, o la banana, como le llaman también, a los demás les iba a caer el agua fría, pero no sabían cuál era el origen, de dónde venía eso. Entonces se dan cuenta, ya después cuando pasó el tiempo con los demás monos, ya ni siquiera ocupaban que los bañaran con agua fría. ¿Por qué? Porque ya sabían que en cuanto uno subía lo tenían que bajar. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta la manera en que nace un paradigma? Ninguno de los monos actuales, si así lo quieren ver, sabía por qué les pasaba si ya no los bañaban ni siquiera con agua. No necesitaban bañarlos con agua fría. Simplemente estaban obedeciendo algo que se había estado haciendo durante uno y otro y otro y otro mono. Entonces lo mismo pasa con nosotros, si se dan cuenta y lo van relacionando. A veces actuamos de tal manera o solamente obedecemos algo aunque veamos que tal vez haya otra manera de realizarlo, o aunque no sepamos de dónde viene, pero que te digan es que así se tiene que hacer y no hay otra manera.
recordando que como sistemas, mientras en el momento en que tú te cierres como sistema, también limitas el crecimiento y el desarrollo de nuevas opciones o de nuevas formas de hacer las cosas, de crear nuevas cosas, procurando ser siempre sistemas abiertos, abiertos de qué, abiertos de mente, abiertos a saber por lo menos, si no aceptar cosas distintas a ti, por lo menos a respetarlas, pero no por eso pierdes el derecho de cuestionarlas también de dónde viene esto. Espero que con estos dos ejemplos más o menos haya quedado claro o algo aporte a tu proceso de crecimiento y desarrollo como persona. Y sabiendo que este proceso de aprendizaje no tiene un fin, así lo percibo yo, que desde que nazco hasta que muero, es un proceso exactamente de eso, un proceso de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje, de experimentación. Así que cuando tú escuches en tu familia o en tu trabajo, esas que le llaman también es que es la creencia o es el paradigma, y tú sientas que o quieras saber de dónde viene, cuál es el origen, por lo menos para saber por qué se está actuando de determinada manera, simple y sencillamente hazlo, escúchate porque es tu propia sabiduría que está, que tiende a ese desarrollo, que tiende a ese crecimiento constante. El desarrollo humano se dice que no tiene un fin. Y como seres humanos también hay algo que dice que siempre seremos un misterio, porque nunca terminaremos de conocernos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo esa es como la clave, el seguir siempre cuestionándote o preguntándote hasta dónde soy capaz de llegar. Como cuando, dice Matías de Estéfano, como cuando él es un canalizador y es como un tipo guía espiritual, bueno, no guía espiritual porque él mismo no se autodenomina de esa manera, sino simplemente un recordador, dice él, soy un recordador. Y él es un muchacho argentino, Matías de Estéfano, me gusta mucho su filosofía que maneja, sus ideas más bien. Él dice, es como cuando la historia del héroe que sale de su casa y vive muchas aventuras y muchas historias fuera de su casa. Y entonces es como aprende y como crece. Y el día que él regresa a su casa, regresa como una persona eh, que ya creció, que ya se desarrolló, una persona que ha aprendido muchas cosas y se dio cuenta de todo lo que era capaz de lograr, que si se hubiese quedado ahí, no se hubiera autoexperimentado. Y a veces no nada más tiene que ver con salir a otros países o a otros estados o a otros continentes. A veces es sin salir de tu propia ciudad o de tu propio país que vas aprendiendo, porque te estás cuestionando, porque te estás empujando a ti mismo a aprender más y más y más. Y entonces te darás cuenta hasta dónde eres capaz de llegar, que si solamente otras personas te lo dicen y no lo experimentas, no te vas a dar cuenta. Espero que estas palabras les haya servido o les sirvan en algo en sus procesos y que sigan teniendo un excelente domingo. Que estén muy bien. Y recuerden, las herramientas se las comparto yo, la información también, pero el poder siempre lo tienes solamente tú.